Vengamos a otro conflicto. El eventual conflicto que tiene Venezuela frente a la flota de Estados Unidos. El canciller del gobierno venezolano, Iván Gil, instó a los países de la América Latina y el Caribe a fungir como punta de lanza para detener lo que él calificó como la locura de Estados Unidos. ¿Qué está pidiendo Iván Gil? ¿Qué está procurando el gobierno venezolano? Vamos a consultar esto con Emilio Figueredo. Emilio Figueredo ha sido diplomático de mucha experiencia, es un analista destacado y es el editor de analítica.com. Emilio, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Saludos a tu audiencia. Emilio, ¿cómo interpretas las palabras de Iván Gil? Bueno, es una carrera desesperada por tratar de conseguir una solidaridad que no tiene, ¿no? La única que recibió fue ese discurso incoherente de Petro en la Asamblea General Sí. de Naciones Unidas, pero si tú te pones a ver, cada día son más los países latinoamericanos que están sumándose a la tesis de que lo que existe en Venezuela primero no es un régimen constitucional, sino que simplemente hay una vinculación con organizaciones de tipo criminal, que se llaman el Tren de Aragua o el Ujú. Cartel de los Soles. Inclusive en el área más sensible, que es el área del Caribe, hemos visto cómo se están uniendo a la iniciativa de los Estados Unidos, Francia y los Países Bajos, y Trinidad y Tobago. E inclusive lo ha manifestado eh, potencialmente Guyana, ¿no? A mí lo que me llama la atención en esta crisis que Sí. estamos viviendo, que no debería ser, es el carácter, no es antinarcótico, porque antinarcótico sería una operación mucho más limitada en cuanto a la acción, y la hemos visto mucho en estos años en América Latina, sino que le pusieron el cuño de terrorista, antiterrorista, Ujú. lo que le permite a los Estados Unidos operar conforme a leyes internas de ellas de seguridad, lo cual hace mucho, mucho más peligroso, ¿no? Sin embargo, a mí me llama la atención que después del discurso de Petro, que Ujú. prácticamente rompe lanza junto y exonera completamente tanto a él como lo que pueda ocurrir por tránsito en Venezuela, y un ataque casi al estilo de Fidel Castro, pretendiendo ser un jefe regional del antiimperialismo. Ujú. La respuesta de Estados Unidos fue muy curiosa. Trump lo primero que hace es que reconoce la ponderación del discurso de Lula y lo invita a reunirse con él. Y Ujú. además hace algo que llama la atención, que es designar a la expresidente de Chile como próxima secretaria general de las Naciones Unidas. Ujú. Y lo curioso es que el otro candidato latinoamericano era Juan Manuel Santos, ¿ah? Entonces, ahí estamos viendo una situación en un conflicto en el que el intento de pedir que haya una solidaridad latinoamericana frente a los hechos que podemos discutir sobre la fundamentación o no de ellos, la más grave, a mi juicio, es la declaración del viceprimer ministro de Cuba, Sí. que en su entrevista dice que sí, él apoya políticamente y está en contra de Ujú. cualquier acción en América Latina, pero es que él no Sí. va a entrar en guerra con los Estados Unidos. O sea que yo creo que el aislamiento, salvo Petro y Morales, y bueno, y me imagino que Ortega, pero Ortega tampoco ha hablado, ¿no? No, no se han manifestado. Pero agrégale a esto el detalle de los 400 millones de dólares para combatir lo que él Diferentes llama operaciones, sí. los Sí. regímenes marxistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Con quién cuenta realmente entonces Nicolás Maduro en ese concierto latinoamericano? Aparte de, Yo, de las incoherencias de Petro, como lo acabas de señalar. yo diría que, sinceramente, analizándolo con ninguno. Y inclusive Rusia y China están bastante moderados en su Ujú. expresión, ¿no? Sí. Irán, que puede ser no moderado ciertamente, pero tampoco habla mucho, ¿no?
Y O sea, entonces, yo creo que hay una situación muy, muy compleja, ¿no? sí, sí. Este, y lamentablemente, eh, el mensaje fundamental de todo esto es negociar una transición, no a la forma Grenell, que Grenell creo que no tiene ya ninguna importancia, Ujú, sino que se ha ido creando como una especie de presión, cortando todo acceso a recursos eh, financieros que puede llegar al país. De hecho, yo creo que cada vez se teme más navegar por el Caribe. ¿Ah? ujú, Fíjate mismo, las mismas avionetas no son, no temen emprender vuelo, pero la búsqueda detrás de eso era llegar a un tipo de acuerdo o algún tipo de solución que implicara un camino menos doloroso para una transición eh, pacífica. ¿Ah? Yo creo que ya estamos en una fase, lamentablemente, de ultimátum y en una editorial analítica decía que hay momentos en que los jefes de Estado deben entender que no tiene sentido, como no tuvo sentido en el caso de Hitler, cuando las tropas rusas estaban entrando en Berlín, insistir de movilizar a las Junge, ujú. a los jóvenes de A los 14 niños, 15 sí, años, sí. a los niños para defender algo que era indefendible. Es más, ya lo sabían y el almirante Canaris, muchos años antes, como 2 o 3 años antes, había informado al almirante Göring inclusive al Estado Mayor de Hitler que la guerra estaba perdida por la capacidad de producir en serie en Estados Unidos los bombarderos, creo que se llamaban los B-22, ¿no? Mm. Ellos consideran imposible que producían varios bombarderos al día, como la producción en cadena de Ford, ¿no? Y Ahora, sí. ellos se dan cuenta que cuando la supremacía aérea domina, no hay ninguna posibilidad de infantes de defenderse ante eso. Fíjate, Emilio, volviendo al caso venezolano, que lo has definido como ya el ultimátum, pues la etapa final, ¿qué haría falta? Porque Sens- evidentemente, Sensatez, sensatez, sensatez y entender que inclusive en interés personal, yo diría de algunos casos, de buscar un camino que permita efectivamente que se cumpla lo que sucedió en 2024, ¿no? O sea, ujú, porque la diferencia que hay ahora y la que hubo, que tanto a la gente le gusta comparar con el caso Guaidó, es que ujú, en este momento hay un presidente electo. O sí, sea, y eso no es lo mismo que un presidente designado políticamente por un Congreso. ¿Ah? sí, O sea, evidentemente, es una y eso, y diferencia eso, y importante. eso, y eso es un factor que es muy difícil tapar y progresivamente tú estás viendo que ya la gente se está dando cuenta de que esa es la realidad, que no es una ficción, sino una realidad constitucional que simplemente fue escamoteada. Así es. Emilio, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Emilio Figueredo es el editor de analítica.com.